El tema de este ciclo y de cada temática de cada seminario no es arbitrario, sino que viene de un proceso muy largo, viene de un proyecto anterior por parte de Fundación Mujeres, que es un estudio de percepciones, realizado tanto con agentes de igualdad y profesionales en igualdad, expertas, pero también por agentes y activistas del movimiento feminista, para identificar cuáles son las necesidades, las experiencias y las prácticas reales respecto a la transversalidad de género. A partir de ese estudio, pero también de un foro debate que realizamos la primera parte del año y a través también de otra herramienta de participación online, que vamos a seguir enviándolas, no se preocupen, porque justamente queremos saber sus opiniones, surgen una serie de temáticas y entre ellas la que hoy nos atañe, que tiene que ver con las herramientas utilizadas para la transversalidad de la igualdad en las distintas administraciones públicas, tanto a nivel autonómico como local. Para ello tenemos hoy a dos invitadas, a Nuria Varela y a Julia Espinosa Fajardo, que las va a presentar mucho más en profundidad mi coordinadora y compañera Isabel López Fajardo, que es la coordinadora de Igualdad en las Administraciones Públicas de Fundación Mujeres. De vuelta, muchas gracias por estar aquí. Las esperamos no solo en esta etapa de conversatorio, sino luego en las mesas de trabajo, en donde su experiencia, su opinión es muy importante para trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Yo quiero daros también la bienvenida y a la gente que está conectada por streaming, bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos esta tarde y sobre todo por el trabajo que luego os pediremos que realicéis. Y sin más paso a presentar a las expertas que me acompañan esta tarde en esta mesa. Tengo a mi derecha a Nuria Varela. Ella es doctora en Derecho Autonómico y Local. Es una consultora experta, una ponente experta. Ha escrito diferentes libros. Ahora mismo el primero que recuerdo es el de Feminismo para principiantes, que cuando lo vi me llamó muchísimo la atención, pero bueno, tiene muchos otros más títulos, por ejemplo, Cansadas, ¿no? Y el último, El síndrome de Borgen, también. Y bueno, ella es una excelente comunicadora y además en el plano institucional ha sido la primera directora del gabinete del primer Ministerio de Igualdad con Viviana Aido y ha sido también la primera directora general de Igualdad del Gobierno del Principado de Asturias. Y bueno, yo creo que tendría mucho que contaros de ella, pero tenemos el tiempo que tenemos y ambas son de sobra conocidas, porque aquí a mi izquierda tengo a Julia Espinosa Fajardo, como yo, que es profesora en la Universidad de Sevilla. Es experta en evaluación de políticas públicas desde la perspectiva de género y ha trabajado mucho y sigue trabajando en temas de evaluación de políticas públicas y sobre todo del carácter de elementos de transformación social que se espera o esperamos que tengan las políticas públicas de igualdad. Ellas dos nos van a ilustrar esta tarde, van a introducir un poco el tema del que queremos tratar y después os tocará a vosotras, las que estáis aquí presentes, trabajar un poquito en esas mesitas que tenemos al fondo para ver si podemos sacar algunas propuestas para la mejora del tema en el que nos vamos a centrar esta tarde. Os ha comentado antes Mariana que este es el tercero de un ciclo de 4 seminarios que estamos organizando, tanto con el movimiento organizado de mujeres como con personal que trabaja en los dispositivos públicos de igualdad.
y estamos abordando diferentes temas fruto de las conclusiones del estudio que también os ha comentado que realizamos el año pasado. En este seminario nos vamos a centrar en las herramientas e instrumentos que las instituciones ponen en marcha, reflejan en sus leyes de igualdad para que realmente se desarrolle lo que llamamos el principio de transversalidad en las políticas públicas, y hablamos de herramientas tan potentes como los informes de impacto de género, hablamos de los presupuestos con perspectiva de género, hablamos de la perspectiva de género en los estudios y estadísticas. Se ríe Nuria, como diciendo inocente. Bueno, hablamos también, por ejemplo, de algo que tiene un potencial transformador muy importante, que son las cláusulas de igualdad en la contratación pública, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de ellas, y de otra herramienta muy potente que es la formación, la capacitación en igualdad, en perspectiva de género, al personal que trabaja en la administración pública. Ya no hablamos del personal que trabaja en estos dispositivos de igualdad, hablamos del personal en general de las administraciones públicas. Y me voy a callar porque se podría seguir hablando también y tengo el riesgo de seguir hablando. Entonces ya voy a introducir la primera de las cuestiones, que son muy generales, como habéis podido comprobar. Entonces, la primera cuestión que yo quería plantear, bueno, es que nos hablaréis un poquito de los factores que limitan, desde vuestro punto de vista, el potencial transformador de estas herramientas que he venido diciendo. Casi que por alusiones te toca hablar a ti, Nuria, que vamos por alusiones, ¿no? Porque estabas... Bueno, buenas tardes a todas. Gracias, Isabel. Gracias, Mariana. Y qué os voy a decir, es un placer hablar de políticas públicas. Ya últimamente es mi debilidad, y más con Julia, ¿no? Así que vamos a atacar. Veníamos hablando, y os voy a confesar antes de nada 2 cosas para ponernos en contexto. Una, que Isabel ha dicho que éramos libres de decir lo que quisiéramos. Entonces, incluso de no contestar a lo que nos preguntes, sino de hablar de otras cosas. Y 2, que tanto Julia como yo estábamos hablando ahora que para el punto 1 nos habían salido 28 folios y el punto 3 como que no acabábamos de enviarlo. Entonces, ¿por qué? Porque realmente tenemos muchos más resistencias y problemas que facilidades, ¿no? Entonces, por hacer aquello del marco general un poquito, todos estos instrumentos que ahora podemos ver con más detalle y que sin duda son valiosos, porque lo son si se utilizaran en algún sitio, partimos de un primer problema para mí, que es que todos estos elementos deberían estar en una arquitectura de igualdad, ¿no? Una arquitectura dentro de la administración. Pero en la arquitectura institucional, en lo que son los organismos, todo lo que es en la administración, no existe una arquitectura de igualdad, ni existe una arquitectura de género. Los organismos de igualdad, todos, incluido el Ministerio, obviamente, y por eso luego lo estamos viendo, ¿no? Todos los días, se crearon como una ocurrencia, no tuvieron una planificación previa, un estudio de dimensiones, un estudio bueno, claro y objetivizado, que conozcamos, de responsabilidades, de competencias, ¿no? Y bueno, luego si quieres entramos ahí, pero a mí el tema de las competencias me parece determinante. ¿Y de quién depende? Si os fijáis, tenemos tal flojera en esa arquitectura que no existe realmente como tal, ¿no? Que si os fijáis, tanto el Ministerio como los organismos de igualdad de las comunidades autónomas, cada legislatura cambian de sitio. No hay manera de tener claro dónde estamos mejor, ¿no? Yo siempre recuerdo, por si a alguien se le olvida, cuando el primer ministerio, cuando lo crean y luego se lo cargan y se lo llevan antes de que acabara la legislatura,
y se lo llevan como una Secretaría de Estado a Sanidad, ¿no? Me acuerdo que hacíamos la broma, decíamos, ¿será el feminismo una enfermedad que nos llevan a Sanidad? ¿No? Porque era absurdo, o sea, ¿por qué? ¿Qué pintaba en Sanidad? Después se volvió a mover y lo llevaron a vicepresidencia, ¿os acordáis? ¿No? Después vuelve a estar como un ministerio solo, pero cuando nace el ministerio nace con la competencia de juventud, que a mí me parecía súper acertado. Por mil razones, ¿no? Sobre todo por el tema de violencia. Ahora no tiene competencias de juventud ni de infancia. Bueno, entonces, conclusión, no tenemos una arquitectura de igualdad sólida y eso tiene tremendas consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias eso a la hora de entrar en las herramientas? Vale, pero ¿quién? Yo echo mucho de menos también en esta falta de estructura lo que podríamos decir el órgano rector. No es cierto que haya un órgano rector en las políticas de igualdad, porque el ministerio no lo es. Y no solo porque estamos en un país que tiene una estructura de comunidades autónomas que tienen las competencias de igualdad, que además también tienen competencias de igualdad los ayuntamientos, sino que además hay un montón de otras instituciones y organismos que supuestamente hacen políticas de igualdad, cuerpos y fuerzas de seguridad, universidad, incluso ONGs, por ejemplo, que no están coordinadas, que no tienen ninguna referencia de autoridad, por decirlo de alguna forma. O sea, si tú ahora preguntaras a cualquier experta, ¿qué políticas de igualdad se hacen en España? ¿Cuál es la hoja de ruta? No hay manera de decirlo, porque se hace exactamente lo que a cada responsable le apetece en cada legislatura. Tú puedes tener, cada legislatura, la comunidad autónoma va a tener una dirección distinta, cada ayuntamiento, si de pronto hoy me estaban contando, buscando buenas prácticas, hoy me están hablando de una comunidad que tiene una gente de igualdad maravillosa, que está haciendo cosas estupendas. Depende de la gente de igualdad. Entonces, para mí lo fundamental de la precariedad en la que estamos, no me enrollo más, es que realmente no hay una solidez en el planteamiento, no hay una arquitectura, con lo cual no hay un órgano rector que marque una dirección clara. Podemos estar caminando en círculo años y años sin ningún problema, como de hecho estamos, y también dentro de esa falta de diseño está el personal. De igual manera que cuando se diseña los organismos de igualdad se meten donde se le ocurre al presidente de cada comunidad autónoma, al presidente de gobierno, cada legislatura, tampoco nadie ha hecho un diseño del personal que se necesita. Es decir, la RPT, la relación de puestos de trabajo de igualdad, no existe. No existe, no es que sea pequeña. Lo que sigue viviendo de la relación de puestos de trabajo de políticas sociales. Entonces, estamos todavía, ahora mismo el Instituto de las Mujeres está trabajando para regular el trabajo, para la redundancia, de las agentes de igualdad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No solo no se sabía muy bien qué se iba a hacer, no solo no hay arquitectura, bueno, ¿para qué os voy a hablar de los presupuestos? Eso ya se lo digo a Julia si se atreve. Es que además se hizo sin ningún tipo de personal. O sea, el personal formado que hay en los organismos de igualdad es porque ha querido formarse y porque han sido decisiones personales, no administrativas. Y eso quiere decir también que tiene la otra cara, que tenemos en los organismos de igualdad a gente de extrema derecha, a gente que no cree, negacionista en la violencia de género, a gente que no sabe nada de políticas de igualdad. O sea, no hay ningún diseño del personal necesario y adecuado y procedente para llevar a cabo las políticas públicas de igualdad. En tu caso, Julia, sí,
Bueno, creía que ibas a hablar más sobre los factores que limitan, ¿no? Es decir, que limitan pues la implementación de estos instrumentos. Yo, pues antes que nada, pues agradecer también a la Fundación Mujeres y a Isabel López y a Mariana Salmón por la invitación y tener esta oportunidad de estar esta tarde con vosotras, pues, dialogando también con Nuria, ¿no? Sobre algo tan importante como es la estrategia de mainstreaming de género y el principio de transversalidad, y qué pasa 30 años después, ¿no? Y qué pasa, hasta qué punto logra generar cambios o no, ¿no? Y viendo un poco pues cómo se tecnocratiza. Siendo un poco con lo que comentaba Nuria de la falta de arquitectura, la falta de personal, la falta de presupuesto, esto se hace que sea muy sensible a los cambios de gobierno, ¿no? Es decir, podemos decir que a escala de la Unión Europea, pues España y el Estado de las Autonomías se encuentran con un marco pues muy desarrollado y mucho más avanzada que la media europea. Esto se debe pues a gobiernos de centro-izquierda que han estado durante mucho tiempo, a la activación en algunos momentos del movimiento organizado de mujeres, pero sin embargo estamos haciendo frente a una gran resistencia institucional, que es la emergencia de esa derecha populista radical y lo que supone dentro de las instituciones. Y ahí sí, pues quería hablar un poco del caso andaluz brevemente, donde en el 2010, y quiero hablar de la entrada brevemente de Vox en los parlamentos y lo que supone para el principio de transversalidad y el mainstreaming de género, y en concreto para el desmantelamiento de los instrumentos. Porque en el caso andaluz, como ahora voy a comentar brevemente, lo hemos visto, ¿no? Además, lo que ha pasado en Andalucía ha pasado cuando ya no estaba Vox apoyando los presupuestos en Andalucía, sino que ha sido en el segundo gobierno, con un PP con mayoría absoluta, con lo que vemos el impacto de Vox sobre la derecha mainstream, ¿no? Vemos cómo una de las principales resistencias, que es esa resistencia de la derecha populista radical, esa resistencia antifeminista, se traduce en poner el foco, en mover el foco de la transversalidad del género a la transversalidad de la familia, y eso ha pasado aquí en Andalucía, y se traduce, en lo que os decía, en que los propios instrumentos que han venido desarrollándose, que sería interesante pues haber evaluado su impacto y ver hasta qué punto lograron generar transformaciones. El hecho es que a día de hoy pues los informes de impacto de género, pues el informe de impacto de género pues, ha desaparecido, ¿no? Con el Real Decreto del 3/2024 de medidas de simplificación y racionalización administrativa de la Junta, lo que ha hecho que las unidades de género pues pierdan todo el sentido en el suministro de experiencia técnica sobre cómo abordar las cuestiones de género. Y lo que tenemos a día de hoy en Andalucía es un informe de evaluación del impacto donde entra familia, entra adolescencia, entra infancia y entra género, y se diluye el género. También vemos, insisto, esto es no con el apoyo presupuestario de Vox, sino en el gobierno posterior, y lo digo porque es un gran riesgo en lo que es la implementación de lo que son los instrumentos del mainstreaming de género, ¿no? En cuanto, por ejemplo, también los presupuestos con perspectiva de género, ya vimos, ¿no? ese giro del género a la igualdad de oportunidades, y vemos cómo el PP ha desactivado la Comisión de Presupuestos de Género, ¿no? Y no hay ahora mismo expertise en las personas que están a cargo de hacer esos presupuestos con enfoque de género, que como está en la norma se hace un informe, pero no hay expertise, con lo cual se vacía, ¿no? Es decir, que queda totalmente diluido. Y después otro elemento clave para lo que es instrumentos que puedan tener una capacidad transformadora es toda la desactivación de la voz de las organizaciones feministas, ¿no? En un primer momento, con el apoyo de Vox a los presupuestos, con ese recorte de financiación para organizaciones de la sociedad civil y determinadas organizaciones de la sociedad civil, es decir, aquellas de más marcado carácter feminista, y la financiación de grupos pro vida, es decir, hay un giro, y después la reducción drástica de recursos. Es decir, que si bien no se veía, porque entraba, es decir, tú veías el monto total de igualdad e incluso parecía que había subido, pero es que ahí estaban los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con lo cual estaban maquillando los datos. Con lo cual, para mí, uno de los principales factores que incide en los instrumentos en sí, este contexto institucional en el que estamos, y hablo
obviamente desde Andalucía, donde estamos viendo ese desmantelamiento de instrumentos, además viendo que es algo que está en los acuerdos de gobierno que han tenido Vox con PP en las otras 8 comunidades autónomas donde ha tenido acuerdos de gobierno, y que es un foco directo, ¿no? Es decir, la deslegitimación de las políticas de igualdad y en concreto ese ataque a lo que son instrumentos del mainstreaming de género, con el foco, bueno, vamos a hablar de informes de impacto de familia, ese giro, ¿no? También vemos que estos ataques al mainstreaming de género se ven en el giro en determinadas políticas sectoriales, ¿no? O sea, la violencia de género o temas de coeducación o derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Sabemos cuál es la orientación, ¿no? que tiene la derecha populista radical, e insisto que no quiero darle mucha voz o quitarle mucho tiempo ahí, pero creo que es uno de los grandes riesgos a día de hoy en nuestro país y que se pone de manifiesto justamente en el caso andaluz, ¿no? En este sentido, ¿no? Los logros que hemos ido alcanzando en materia de igualdad de género, aunque con las insuficiencias o con el desconocimiento en si verdaderamente han logrado cambios, pero sí hemos logrado avances en cuanto pues, a legislación, planes de igualdad, la existencia de instrumentos que empezó como efecto de la Unión Europea, llegó a escala estatal y ha habido un proceso de emulación entre las diferentes comunidades autónomas, con lo cual hoy por hoy la mayor parte de las comunidades autónomas cuenta con un marco normativo y unos instrumentos que aplicar, existen. Otra cosa es cómo después eso pierde también, más allá de estas resistencias institucionales por parte de la derecha populista radical, cómo se diluye en la puesta en práctica. Y ahí para mí hay elementos clave que tienen que ver con cómo se entiende el problema de la desigualdad de género y cómo se entiende por parte de quienes implementan la política, no lo que decías antes, Nuria, no quienes están. Si el personal técnico no está formado, no sabe si puede incluso ser una persona que no tiene ninguna sensibilidad o que asume la idea esta de no, si la igualdad es un problema, es una cuestión, la desigualdad es un problema, es una cuestión superada, esa idea de la ilusión óptica de la igualdad, que hace que impacte en el funcionamiento cotidiano de las instituciones, porque aquí también creo que es muy importante ver cómo la implementación de las herramientas conecta con lo que sucede en el seno de la administración pública y con lo que sucede con los agentes sociales y los agentes institucionales. Es decir, muchas veces pensamos que tenemos las herramientas y se implementan directamente y vamos a tener resultados. Eso se sabe que no. Es decir, los estudios de ciencia política de los años 70 están viendo lo que en evaluación se llama la caja negra. Es decir, ¿qué pasa desde que yo defino unos instrumentos hasta que logro generar un cambio? Es decir, la implementación no es directa, es una batalla por el poder. Desde que se definen los instrumentos hasta que se logran los resultados, se pueden retocar, se pueden descafeinar, se pueden hacer que no tengan la utilidad original, sino justamente la contraria. Entonces yo ahí creo que hay un elemento clave y que dificulta la implementación, que tiene que ver con que no estamos dirigiendo o poniendo suficientemente atención a qué pasa cuando implementamos o ponemos en práctica estos instrumentos, que por eso también comentaba antes que creo que el proyecto que se está llevando a cabo desde la Fundación Mujeres es muy necesario. Es muy necesario, ¿no? Saber cómo es la implementación real, porque nos tratamos de unos instrumentos que pueden quedarse simplemente en un ejercicio técnico, con una visión a corto plazo y sin una mirada a largo plazo. No sé si quieres que sigamos hablando de factores limitantes o le paso a Nuria. Yo quería llevarte la contraria, Julia. Muy bien, muy bien. No. Solo una apreciación a lo que has dicho, que obviamente, claro que estoy de acuerdo, pero ojalá estuviésemos en este momento por la acción de la extrema derecha. ¿Por la? Por la acción de la extrema derecha, ni mucho menos. O sea, ni mucho menos. La debilidad de las políticas públicas de igualdad no vienen solo por la aparición del populismo y la extrema derecha, porque antes de que apareciese la extrema derecha en el gobierno y en concreto en Andalucía, no se hizo política pública de igualdad suficientemente arraigada para que no se pueda deshacer con esa facilidad. Entonces, efectivamente, en política pública siempre hablamos de qué pasa, ¿no? Desde que una idea se convierte en ley hasta que llega. Vale, pero el problema es que yo creo que en políticas públicas de igualdad
se ha confundido legislar con gobernar. Y este país no está avanzado en políticas públicas de igualdad, está avanzado en leyes. Pero eso no se ha traducido después en políticas públicas de igualdad. Ya no digo ni buenas, en políticas, porque yo creo que está en vías de extinción. No solo porque la derecha las haya convertido en políticas de familia, por supuesto, claro, pero es que la izquierda en muchos casos las ha convertido en políticas de diversidad, en políticas de identidad y en políticas sociales. Y tanto en las políticas de familia como en las políticas de identidad, como en las de diversidad, como en las políticas sociales son muy importantes, pero no son políticas públicas de igualdad. Y entonces eso lo ha hecho la izquierda. Y por eso no tenemos buenas políticas públicas. Y bueno, si queréis podemos profundizar mucho, que quizá es lo que a mí más me preocupa en violencia de género, ¿no? Hasta el punto de que los gobiernos, todos los gobiernos, salvo alguna excepción, pero muy pequeña, han separado la igualdad de la violencia. Cosa absurda donde las haya. Cosa absurda donde las haya. Y los mecanismos contra la violencia ahora mismo son para llorar. Son para llorar. Y hay que decirlo con claridad. Son una tomadura de pelo para las mujeres. Porque si no, 20 años después de la ley, no estarían bajando el número de denuncias. No estaríamos sosteniendo la violencia en los niveles que se está sosteniendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en las debilidades está, sobre todo, la falta de impulso político general. No, la derecha las ningunea, ¿no? Y la extrema derecha las ataca frontalmente, las políticas públicas de igualdad. Pero la izquierda no las ha valorado, no las ha asentado, no las ha presupuestado, no las ha redimensionado y sobre todo, y eso te lo dejaba a ti, no las ha evaluado. No se han evaluado ni una sola de las políticas públicas de igualdad. Entonces, ¿qué? O sea, yo puedo hacer un listado de cosas que en un momento dado, incluso el movimiento feminista pensamos que eran muy adecuadas, y ahora hemos visto que son erróneas. Pero no tenemos mucha autoridad para tirarlas abajo porque no hay una evaluación. Y cosas muy serias, porque además no solo nos han evaluado, con lo cual ahí están sin que nadie las quite, sino que se están copiando, y es mi mayor crítica a la ley de solo sí es sí, que se han copiado los mismos errores en violencia de género de la ley de 2004 para la violencia sexual. Pongo un ejemplo para que no suene raro. Uno de los mayores fracasos en violencia de género es el turno de oficio especializado. Da mucho más problemas que soluciones. Es uno de los grandes errores. Bueno, pues ahora se mete la violencia sexual en el turno de oficio. En vez de haber cambiado el funcionamiento del turno de oficio en violencia, se aumenta, ¿no? los casos que lleva. Entonces, bueno, la falta de evaluación nos habla mucho de la poca importancia que tanto la izquierda como la derecha le ha dado a las políticas públicas de igualdad. Sí, bueno, ¿vamos por el segundo punto? O no sé cómo vamos de tiempo. Os interrumpo un poquito. Podría ser un poco una cosa consecuencia de la otra, ¿no? El hecho de que cuando decías nacen las políticas de igualdad en España y el Ministerio de Igualdad y no se crea un fundamento, por decirlo, y una estructura sólida, luego las hace volátiles y las deja a la intemperie con respecto a todos esos empujones, no solo ya de la ultraderecha, sino de la derecha a secas. Entonces, ¿qué condiciones, qué sería necesario? Yo creo que esto es un poco una pregunta en espejo, ¿no? Yo decís, ahora ha funcionado mal esto, lo otro, y ahora yo os pregunto, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Cuáles serían
las condiciones institucionales para salvar pues todos esos, me estaban diciendo que me acercara el micrófono, para salvar esos obstáculos que estamos viendo, o también os dejo que os veo con ganas de seguir hablando de los factores limitantes y de... Bueno, como has dicho, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Es decir, que las podemos contar en negativo y proponer algo. No sé, Nuria, Sí, yo creo que lo primero, lo primero fundamental es voluntad política. Da igual de quién gobierne. Hay que tener voluntad política para hacer las cosas. Porque cuando se ha tenido voluntad política, se ha hecho bien. Entonces, eso es fundamental. Y una vez que tenemos voluntad política, necesitamos redimensionar las políticas públicas de igualdad. Y para eso, obviamente, necesitamos evaluar. Primero, evaluar las leyes, pero no solo eso, sino evaluar las propias políticas para que de ahí podamos saber realmente cuánto personal necesitamos, cuánto presupuesto necesitamos, o sea, qué es lo que nos hace falta. Y una evaluación, desde mi punto de vista, y ahí la experta es Julia, o sea que lo digo con prudencia, una evaluación de impacto. Porque lo poco que se hace de evaluación en políticas públicas es la lista esta de la compra, ¿no? Sí, hemos abierto 4 sitios, hemos puesto 4 puntos violeta y hemos gastado todo el dinero del pacto. Y dices, vale, ¿y? Entonces, habría que por una vez hacer evaluación de impacto, que en políticas de igualdad ya os digo que no lo ha hecho nadie. Desmiénteme si me equivoco, salvo cositas, ¿verdad? Quizá cositas académicas muy concretas, pero no en el ámbito de la administración. Y después yo creo que hay que hacer 2 cuestiones fundamentales. 1, implantar la coeducación de forma obligatoria, sin ninguna duda. Sin ninguna duda no se entiende. Bueno, lo voy a decir más amplio. Exigir a la universidad que deje de ser un problema para las políticas de igualdad y se ponga de cara a buscar soluciones. Quiero decir, hay que exigir en la universidad planes de estudio que incorporen la igualdad en toda la formación, pero en las formaciones, en los grados específicos aún más. La Universidad Española no puede seguir de espalda a la igualdad, no puede seguir sin tener un ámbito de estudio, no puede seguir sin autorizar. Porque ¿eso qué significa? Yo esto lo cuento siempre porque es de las peores cosas, o sea, de las cosas que más me han molestado cuando he estado al frente de algún sitio. El poquísimo dinero que tienen los organismos de igualdad nos lo gastamos en formar a gente que acaba de salir de la universidad. Todos los organismos de igualdad de este país, de todas las comunidades autónomas, gastan mucho dinero en formar a medios de comunicación, gente de la abogacía, psicólogos y psicólogas, o sea, ámbito sanitario, lo que queráis, o sea, nos dedicamos a formar a todo el mundo. Y yo digo, pero acaban de salir de la universidad. ¿Esto cómo es? No, es absurdo, o sea, es un desperdicio absoluto de dinero público. Es malversación, lo digo así de claro. O sea, gastamos una cantidad ingente de dinero en formar a una gente que en cuanto sale hay que volver a formar. Con un añadido, que es mucho más difícil desaprender que aprender. Entonces, cuando tú tienes a gente que ha estado formada toda su vida en el machismo, en la desigualdad, en el androcentrismo, luego llegas y con un curso de 20 horas quieres que sepa de igualdad y que sepa poner la perspectiva de género en sus... Entonces, es absurdo. Con lo cual, yo empezaría trabajando en la universidad, que ahora mismo no solo no es la solución, es que es el problema. Después de ahí me iría a la coeducación, que es el siguiente paso, y la evaluación que nos permita redimensionar. 1, es una tomadura de pelo el presupuesto de igualdad. Y es una tomadura de pelo el personal de igualdad. La proporción suele ser 14.000 personas en servicios sociales y 14 en igualdad. Esa es la proporción habitual. Entonces, es imposible. O sea, os puedo poner millones de ejemplos, ya sé que estoy negativa, pero es que es tremendo lo que está pasando. Os puedo poner millones de ejemplos. O sea, la última era que a nosotras nos pedían. Claro, la ley es maravillosa porque dice que los planes de urbanismo tienen que tener también un informe de impacto de género. Muy bien, ¿y quién hace eso? A ver,
O sea, ¿hay alguien en los organismos de igualdad con formación en urbanismo para hacer eso? 2. La transversalidad se ha quedado en que sean los organismos de igualdad los que hagamos todo, los informes de impacto, tal, de todo. Sí, parece que se ha quedado en eso, porque además luego las unidades de igualdad se han traducido unidad una. Entonces hay una persona, nunca a tiempo completo, sino también, corregirme si me equivoco, dedicada a esto. En los ratos libres te dedicas a la unidad de igualdad. Entonces, claro, sin recursos, sin presupuesto, sin formación, sin personal adecuado, hombre, ¿cómo vamos a hacer transversalidad? Pues si ni siquiera hacemos políticas públicas específicas. Bueno, no os amargo más la tarde, ya le doy. Bueno, yo coincido contigo, además, la idea esta de la falta de recursos y la idea de la transversalidad de cómo hemos ido desarrollando, poniendo en marcha, tenemos una legislación, tenemos unos planes, tenemos unos instrumentos que no sabemos cómo van. Es decir, que eso fue una de las cuestiones que intentamos en Andalucía antes del cambio de gobierno, intentamos que se evaluara. Con una compañera, Carmen Castro, estaba también intentando que se evaluara qué se había hecho, ¿no? Es decir, que, y claro, esa crítica de que la normativa, los instrumentos sean solamente un mero papel o una técnica que no genera la transformación, y la transformación requiere justamente algunos de los elementos que ha señalado Nuria, ¿no? Lo que yo decía de una comprensión común del problema, es decir, no ya yéndome a la derecha populista radical y esa idea de la ilusión óptica de la igualdad, sino la idea de que cuando hablamos de desigualdad de género estamos hablando de desigualdades estructurales, de relaciones desiguales de poder que se manifiestan, algo que toda persona que haya pasado por una formación en género sabe, ¿no? Y esa necesidad de que en la propia política pública exista esa visión compartida parte de la formación, en efecto, de que haya formación. En los últimos 20 años, yo no sé en cuántos máster, y tú también darás clases de igualdad, hay muchísima formación especializada, hay mucho interés por parte de las personas en formarse, pero no hay algo de base, ¿no? De hecho, en coeducación, en Sevilla del Ayuntamiento de Sevilla acaban de retirar los materiales de salud sexual y reproductiva para trabajarlos desde el colegio, ¿no? Es decir, que no vemos que la formación no hay, es escasa y es insuficiente, ¿no? Es decir, tenemos mucha formación de gente que tiene interés en másteres, pero es insuficiente. Y eso es un gran desafío cuando queremos implementar políticas públicas de igualdad y cuando queremos pensar en términos de transversalidad. Si no tenemos formación, ¿cómo vamos a hacer un informe de impacto de género que nos diga algo? Si no sabemos ni dónde mirarlo. Es decir, urbanismo, arquitectura, medio ambiente, es decir, y hay 1000 cosas escritas. Es decir, hay mucho por estudiar, pero hay muchos recursos ya disponibles. Si las personas que trabajamos en igualdad o que tenemos formación en ese ámbito, sabemos que hay muchos escritos y muchas metodologías. El riesgo es que esa metodología, esas herramientas, se evaporan, se diluyen, porque no están integradas en cómo lo vemos, ni en cómo piensa la institución, porque las instituciones públicas suelen ser, por una parte, muy resistentes suelen ser muy jerárquicas, resistentes a trabajo con ejes transversales, resistentes a trabajar con temas que en un primer momento no haya una visión compartida, aunque esté la ley. Es decir, no se trata de que quieras o no, se trata de que cumplas la ley. Nos encontramos con una administración pública muy poco abierta al aprendizaje, que cuando impulsa algún tipo de evaluación lo hace para rendir cuentas, es decir, sin ningún análisis de la transformación, es decir, número de personas formadas, lo que decía Nuria, y sin entender cómo se producen los procesos de cambio. Y yo ahí sí que creo que es fundamental que haya evaluación de impacto y una evaluación de impacto que mire a qué sucede en la práctica. Es decir, no solamente el efecto neto o la transformación, sino que mire qué pasa en la práctica y cómo está diseñada la política y hasta qué punto la política define unos objetivos realistas en el marco definido, porque esa es otra cuestión que pasa cuando bajas a programas de igualdad, que claro, no vas a lograr esos objetivos en la vida. Es decir, tiene que haber una valoración de la transformación incremental, es decir, de qué impacto hemos generado en relación al punto de partida. Y tiene que haber también por parte de las administraciones públicas un aprendizaje sobre cómo podemos mejorarlo. No solamente que me digan si ha sido eficaz,
eficiente, sino qué ha pasado dentro de la política para entender cómo se genera ese cambio, cómo se genera ese impacto. Igual creo que son necesarios, como decía, recursos, es decir, igualdad siempre, siempre está, es decir, nunca hay recursos, es decir, los recursos públicos en general son pocos, pero en igualdad son menos, ¿no? Tanto recursos económicos como plantilla formada, ¿no? Aquí en Andalucía, por ejemplo, los recursos para responsables de coeducación, ¿no? Hemos pasado de 400.000 euros para educación a 40.000, de 500.000 euros en educación a 40.000 euros para educación. La formación a los responsables de coeducación llega al final del curso, ¿no? Después hay otro problema que tiene que ver con el funcionamiento estanco de la administración pública. Lo que comentabas, ¿no? De que no hay una arquitectura de género, pero además es que no está pensada de forma transversal, es decir, es el Ministerio de Igualdad. Es decir, hasta qué punto, es decir, qué grado de coordinación existe en esa idea de poner la desigualdad de género en el centro de la política, que es la idea del mainstream. Es decir, no solamente la idea de que esté en todas las fases del ciclo de la política, desde el diseño, la implementación y la evaluación, sino que esté en el centro. Y eso no está, porque funcionamos, la administración pública, a nada que trabajéis dentro, sabéis que si estás en sanidad, que si estás... Y bueno, está la unidad de género, que decía Nuria, es una persona que se transversaliza a sí misma hasta que ya no puede transversalizarse más y decide que, bueno, que puede hacer lo que buenamente puede. Entonces, otra limitación en la implementación de los instrumentos es ese funcionamiento estanco, ¿no? La falta de coordinación, de comunicación, que genera que haya solapamiento, falta de sinergia, genera esta idea de la fatiga de género, ¿no? Es decir, que al final dentro de la administración pública el personal siente como tengo que hacer un impacto de género, no tengo formación, me vuelven a pedir, no tengo interés, esto se queda aquí, después no se genera, bueno, estoy haciendo un esfuerzo, estamos poniendo en marcha un conjunto de instrumentos que no lleva ningún cambio, que no vemos un cambio en dirección a lo que nos marcamos, ¿no? Y eso genera también una resistencia por parte de las personas que están implicadas. Y esto en cuanto a estamos intentando valorar como los factores condicionantes y ponerlos en positivo. Yo coincido también en la necesidad de un compromiso político fuerte con la igualdad, pero no la igualdad de forma estanca, metida sino algo que sea verdaderamente transversal a toda la política. Creo que es importante que esté en el personal directivo y en el personal político. Creo que es importante el personal formado, la implicación activa de las personas o el personal con una clara motivación a trabajar en materia de igualdad y agilizar la coordinación territorial, ¿no? Es decir, y ahí quizás vosotras estáis trabajando desde la Fundación Mujeres, tenéis alguna visión más amplia sobre cómo está funcionando la coordinación entre los territorios, ¿no? En esta idea de, bueno, lo que ha compartido ante Nuria de las competencias, es decir, que las competencias están delegadas a escala local, territorial, autonómico, ¿no? Es decir, que esa necesidad de avanzar en esa dirección. Y de usar ya los recursos que contamos, ¿no? Los recursos, hay muchos materiales, hay muchas guías, pero muchas veces se quedan, es decir, que no se usan. Si me dejáis intervenir, ahora me estoy acordando todo el tiempo, ¿no? Sobre todo cuando habláis, no sé cómo vamos a decir, vamos, intento ser el micro, ponte el micro. Uy, sí, perdón, es verdad. Me acuerdo de cuando se aprobó la ley de igualdad y empezó a hablarse más de mainstreaming, de transversalidad y todo eso, y se veía que había que hacer un esfuerzo por formar al personal de las administraciones públicas para que comprendiera qué queríamos decir con todo esto, para qué servía un informe de impacto de género, para qué servía un plan estratégico, para qué servían los presupuestos o las estadísticas con perspectiva de género, y siempre que nos llamaban o que entrábamos en contacto con alguien que estaba haciendo formación para las administraciones públicas, nos veíamos con el mismo dilema. Nosotras
no sabemos de todo, no sabemos de urbanismo, no sabemos de presupuestos, ya vamos sabiendo más, pero entonces no sabíamos de casi nada. No sabemos no tenemos por qué saber de cultura, sabemos de igualdad. Yo te lo cuento a ti, tradúcelo tú a tu trabajo. O sea, pero lo que sí notamos fue que el personal al que formábamos nos pedía que ya le diéramos adaptado ese conocimiento a su área de trabajo. Siempre nos pedían sistemáticamente eso. Y yo hago aquí autocrítica, no siempre hemos sido capaces de hacerlo. No sé, como no conozco así ejemplos de que se haya hecho, ¿no? De que las propias formadoras o las propias entidades llamadas a formar en igualdad al personal tuvieran que tener previamente conocimiento de todas las áreas de competencia de una administración pública para poder formar. No sé si hay alguna experiencia, pero en todo caso no sé si realmente eso hubiera dado resultado. Porque llego a dudarlo también. No, es que yo creo que debemos de hacer el análisis igual desde otra mirada, ¿no? La administración ahora mismo también es un problema para desarrollar la igualdad, porque hay tremendas resistencias por todo lo que ha hecho Julia, pero si lo hacemos en un contexto amplio, por lo mismo que ocurre con los organismos de igualdad, porque nadie te lo pide para ser funcionario o funcionaria. Como nadie te pide eso, más allá de las 4 tonterías de los exámenes, ¿no? Que suele ser la ley de igualdad, la ley de violencia, y ahí se acaba, ¿no? Ahí va, eso van las oposiciones, no hay nada más. Entonces, bueno, ¿y cómo se traduce eso? Bueno, mirar la sala siempre es igual, es una cosa absolutamente de mujeres. Y luego todos los chicos técnicos, eso sí, todos los técnicos son hombres, jóvenes, y toda la gente que ha venido por interés, somos todas mujeres. O sea, la propia administración no tiene ningún interés en todo esto. Es más, la administración incumple sistemáticamente las leyes de igualdad sin que pase nada. Que eso ya me parece el colmo, ¿no? Porque nadie en la administración se atreve a incumplir la ley de contratos. A ver quién la incumple. Oye, pues las leyes de igualdad se incumplen sistemáticamente por toda la administración pública. Pero tampoco la Fiscalía denuncia nunca por malversación, por no cumplir las leyes de igualdad. No te he oído. Ahora iba por los sindicatos, sí, esa era la otra. Y efectivamente, a los sindicatos la igualdad estamos todavía esperándolos, yo ya lo siento, porque tengo grandes amigas peleando a fondo en los sindicatos, pero los sindicatos no tienen formación. Nosotros en Asturias intentamos también hacer formación a los sindicatos y nos fueron las responsables de igualdad. Y dices, hombre, no, lo que quieres los que van a hacer los convenios, los que van a negociar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer transversalidad si todavía no hemos conseguido dimensionar la importancia de la igualdad? Ni siquiera la formación en política pública, porque ya sabes que las alcaldesas, o sea, las alcaldías son los puestos de responsabilidad que menos mujeres tenemos, ¿no? Tenemos más en otros ámbitos. Bueno, debemos de tener 1000 y algo de todos los ayuntamientos que hay en España. ¿Cuántos alcaldes pensáis que saben algo de igualdad? Es más, ya no que sepa. O sea, mi pregunta que me da pena a mí misma hacérmela es, ¿cuántos alcaldes le importa algo la igualdad? ¿Tienen interés? ¿Se han formado? ¿O han generado un equipo serio? ¿O han priorizado las políticas de igualdad en los municipios, que son determinantes? Entonces, conclusión, están hablando continuamente de la despoblación, del invierno, como dicen, demográfico, todo el rato discutiendo de las migraciones, de los migrantes, tal. Todo
sin ninguna mirada de igualdad y sin ninguna perspectiva de género. De verdad, se puede acabar con la despoblación, se puede acabar con el invierno demográfico, se puede acabar con los problemas medioambientales, se puede acabar con los problemas de, si son problemas de migrantes, sin ponerle perspectiva de género. O sea, es insólito. Entonces, han conseguido devaluar tanto la igualdad, manosearla tanto y dejarla tanto en un maquillaje que ha perdido toda la sustancia. Entonces, claro, yo, ya sabe, Fundación Mujeres, que participo desde el primer día en este proyecto de transversalidad porque me importa mucho, pero no es una utopía, es la utopía de las utopías, porque ni siquiera hemos conseguido eso, establecer los mínimos de qué son las políticas públicas de igualdad y cada uno hace lo que quiere con ello, de los mínimos de personal que necesitamos, la formación requerida, el presupuesto necesario. O sea, el ABC de una política pública todavía no lo tenemos, mucho menos la transversalidad. Y luego, efectivamente, y solo dos cosas más rápidas. Uno, no se puede hacer políticas de transversalidad porque la Administración no tiene instrumentos de transversalidad, como señalaba Julia, no los ha creado. Entonces, siempre es voluntad. ¿Cómo nos coordinamos las diferentes comunidades autónomas? Bueno, yo estaba al frente de una la legislatura pasada, nos coordinábamos mucho. ¿Cómo? De manera personal, porque las responsables de igualdad de la mayor parte, casi todas las comunidades autónomas, nos llevábamos muy bien, nos conocíamos mucho y teníamos mucho interés. Todo lo que se hace en igualdad es personal. En cuanto se va, me da igual, en los colegios, en coeducación, en los sindicatos, en los partidos, en sanidad, donde queráis. Cuando hay trabajo de igualdad es porque hay una persona o un grupo, bueno, una mujer normalmente, un grupo de mujeres que se deja la piel frente al resto del mundo haciendo algo de igualdad. Y luego, la segunda parte, ¿por qué no hay transversalidad aparte de todo esto, que es mucho, ¿no? Imaginaos que todo esto existiera, ¿vale? Pues aún así falta otro paso, que es otra de las cosas que hay que cambiar. El resto de la administración y el resto de los políticos y las políticas no saben que existe la igualdad ni la violencia de género. Quiero decir, la ley, de ahí, porque digo que no se usan los informes de impacto, la ley de contratos no sabe que existe la violencia de género, o sea, es absolutamente ciega. Os digo la ley de contratos, como os puedo decir, la ley de montes, la ley da igual, la que queráis, ¿no? La ley de contratos excepciona cultura, por ejemplo, ¿no? Está claro, bueno, muchas veces para dirigir un gran museo lo que se hace es, se saca una convocatoria, se hace un concurso, se presenta a la gente experta, ¿no? Con sus proyectos, ¿Cómo se selecciona la directora de un centro de acogida 24 horas para víctimas de violencia sexual? Que anda que no es difícil eso. ¿Cómo se selecciona? Pues ya, No, ojalá fuese a dedo. Podríamos seleccionar a la gente que más supiera. No, se selecciona como un puesto más de la administración en función de la categoría que tenga, sin ninguna exigencia de especialización. Así se selecciona. Igual que las casas de acogida. Bueno, aparte, casi todo el sistema frente a la violencia de género está privatizado o externalizado. No es ni siquiera política pública directa, con responsabilidad directa. Y si no, mirad la que tenemos ahora montada, con las pulseras, con el cribado, con todo lo que tiene que ver con el cáncer de mama, Entonces, la administración es ciega. Hay que buscar expertos para cultura, ya os digo, cosa que a mí me parece bien, ¿eh? Lo que critico es porque se tiene tan claro ese modelo necesario de conocimiento para ponerte al frente del museo que quieras, del Reina Sofía, que es bien importante, y no se considera importante para ponerte al frente de una casa de acogida, de un centro de crisis o una delegación del gobierno contra la violencia de género. Bueno,
Yo, por contribuir un poco a cuestiones que han puesto sobre la mesa las compañeras, ¿no? Pues enfatizar la idea de que cuando trabajamos en políticas de igualdad estamos intentando hacer un cambio estructural. Obviamente, el hecho de que, ¿no?, la mayor parte de los responsables políticos varones pues no tengan ningún interés en temas de igualdad, que haya un maquillaje de las cuestiones de igualdad, tiene que ver con que no se sienten interpelados, y si se sienten interpelados negativamente, no tienen mucho interés en cambiar el status quo, un status quo en que le posiciona ¿no?, el dividendo de la plusvalía de género, ¿no? Es decir, que les posiciona en una posición de poder, ¿no? En efecto, cuando trabajamos temas de transversalidad, queremos ir a las creencias, a los valores, a los roles, a los estereotipos de género. Queremos hacer un cambio en algo que está muy enraizado en la cultura y, por ende, también en las instituciones, ¿no? A este respecto, yo creo que es fundamental, en efecto, pues hacer mucha pedagogía feminista, buscar estrategias, es decir, un poco lo que te comentaba al inicio, Nuria, de compartiendo la visión, ¿no?, un poco negativa de 30 años de mainstreaming de género, esa evaporación del carácter transformador, esa dilución, un poco ese desánimo, intentando ver estrategias, ¿no? Estrategias de hacer pedagogía feminista, buscar espacios, abrir espacios, dar más voz a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es decir, que han estado en muchas ocasiones ajenas o con muy poca presencia en todos estos instrumentos de la transversalidad. No han tenido un espacio para hablar. Partir también de recursos, decía aquí Isabel, decía, bueno, es que no nos vienen formadoras y, claro, no saben de todas las cuestiones. Yo, por ejemplo, ¿no?, si me dicen de medio ambiente, es decir, contar con recursos, ¿no? Y ahí, pensando, identificando un poco también buenas prácticas, pensaba en los materiales que tiene el Instituto Europeo de Igualdad de Género, de áreas de política, y después en una herramienta online que han generado en Cataluña para ayuntamientos catalanes, no sé si la conocéis, que se llama Mirada Feminista en la Labor Pública Local, y que intenta orientar a quienes están haciendo los informes de impacto de género y están trabajando con género dentro de los ayuntamientos. Siempre pensando eso, lo difícil que es abordar un tema que genera mucha resistencia, indiferencia, y que sabemos que además se utiliza, ¿no? Es decir, que se utiliza por un lado, se utiliza por el otro. Bueno, yo creo que lo primero sería cumplir las leyes. Y eso tiene que ser una exigencia. Eso no puede, las leyes no pueden cumplirse unas y otras no. O sea, eso yo creo que más que pedagogía deberíamos denunciar que las leyes no se cumplen directamente, ¿no? O sea, yo creo que necesitamos un paso más audaz y que la estrategia no ha funcionado, con lo cual habría que cambiarla. Y como ejemplos de buenas prácticas, para no amargarle la tarde a nadie, yo venía pensando en dos, por ejemplo, que son muy buenos, ¿no? Uno es el Escolae, que es el programa de coeducación de Navarra. Es realmente el único lugar en toda España donde la educación está sistematizada. ¿Por qué? Porque es un programa obligatorio. Entonces, a mí lo que me da rabia, lo que de verdad me desanima mucho, es que a estas alturas, 30 años después, sabemos perfectamente lo que hay que hacer. O sea, sabemos perfectamente. Tú, si quieres prevenir la violencia y quieres trabajar en igualdad, tienes que tener coeducación. Y para tener coeducación tienes que formar obligatoriamente a todo el mundo. Porque la coeducación, como las matemáticas, no es ciencia infusa. La gente no la aprende. Y no vale sensibilizar. Hay que educar, hay que formar. Como porque un profe que no sepa de matemáticas no va a poder enseñar matemáticas. Pues si no sabe de coeducación, no sabe de igualdad, no sabe sobre violencia, no va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave dentro de todos los modelos que existen en el Estado de coeducación? ¿Cuál es el único que está implantado? Aunque, bueno, ya veremos cuánto, pero realmente ya ha sido denunciado y tal, todo lo que queráis, pero también ha sido premiado por la UNESCO. O sea, quiero decir, ha sido una batalla, pero tenía claro el objetivo, ¿no? Entonces, ¿por qué funciona? Porque es obligatorio, por supuesto.
Y luego el otro ejemplo que os traía, que también es muy bueno, es el de la CIVA, que no sé si lo conocéis, en Santa Coloma, al lado de Barcelona. ¿Lo conocéis? Bueno, la CIVA es maravilloso, es un sueño. Es el único lugar como ese que tenemos en toda España. A mi juicio, ¿por qué? ¿Tú lo conoces, Isabel? No. ¿No lo conoces? Bueno, a Julia es que le habían preguntado antes. La CIVA, ¿de dónde sale? De un impulso político sostenido y determinado de la alcaldesa. O sea, de un presupuesto ajustado, de un trabajo previo de diseño durante años. Yo recuerdo haber visto los planos del proyecto. O sea, a toda experta que pasaba por Santa Coloma, nos lo aparte de todo lo que hacían, de todas las consultas, de todos los estudios, de todos los planes, tal. Entonces, un buen diseño, una buena planificación. La CIVA son 6.000 metros cuadrados dedicados a la igualdad, que no se abrieron todos a la vez. O sea, una planificación en el tiempo, en los recursos, una buena dimensión del personal, una especialización de todo el personal y una idea clara de lo que se iba a hacer, que era un lugar para conseguir la posibilidad de que las mujeres tomasen las riendas de su vida. Lo digo por evitar lo del empoderamiento porque me pone muy nerviosa la palabra. No por la palabra, sino por el mal uso que se le da, ¿no? Entonces, la idea fundamental de la CIVA es que sea un sitio con lo cual, ¿qué van haciendo? Pues van haciendo, por supuesto, talleres de formación, talleres laborales, pero también han abierto ya una parte contra la violencia, han abierto una parte de trabajo de, ¿cómo se llama?, de economía social, para dar respuesta económica a las necesidades, por supuesto de salud afectiva y sexual, pero también de genealogía, de memoria, o sea, el concepto de igualdad basado en la justicia económica y en la justicia del reconocimiento, ¿no? La redistribución y el reconocimiento. Entonces, bueno, es por eso yo me da mucha lástima seguir mareando, ¿no? Porque sabemos cómo hacerlo. Existe la posibilidad, sabemos dónde tenemos los fallos, dónde las cosas no funcionan, dónde solo es discurso y también sabemos qué necesitamos para que las cosas funcionen. Si además evaluásemos ya sería la leche, ¿no? Así que bueno, sí que al menos yo traigo esas como dos grandes trabajos, ¿no?, que tenemos cerca y que vemos que funcionan. Bueno, yo podría aportar alguna buena práctica más en esta identificación que hemos intentado hacer, ¿no? También se ha puesto en marcha un laboratorio de evaluación y empleo con perspectiva de género que me parece muy interesante por parte de una fundación del tercer sector, la Fundación Santa María la Real, que es justo una iniciativa que busca pues, orientar para que los procesos de evaluación que se pongan en marcha tengan esa perspectiva de género. En programas y en proyectos de empleo y de inclusión social. Creo que es interesante, además tiene una plataforma online con una herramienta que te ayuda, te da orientaciones para ver qué supone adoptar esa mirada de género en la elaboración, que te puede ayudar a incorporar cuestiones que de entrada no las habías incorporado, ¿no?, en la política. Bueno, pues la verdad es que os agradezco mucho el haber estado aquí esta tarde y sobre todo las buenas prácticas con las que habéis cerrado un poco esta mesa, porque es que la verdad es que nos hacen falta referentes, ¿no?, para saber un poco por dónde avanzar y cómo responder a todos estos obstáculos que hemos estado viendo que existen. Nos vamos a seguir aprovechando de vosotras un ratito porque ahora es el momento de
plantear las preguntas, las personas que habéis venido o bien las que nos estáis viendo por streaming, si tenéis alguna pregunta o algún comentario que queráis hacernos, ahora es el momento oportuno. Hola, buenas tardes a todas. Muchas gracias a Fundación Mujeres y a Nuria, que la conozco un poquito, y a Julia por conocerte hoy. Y yo una pregunta, a ver, yo me pongo nerviosa, no sé si me explicaré muy bien, pero lo voy a intentar. En relación, bueno, el tema es muy interesante. No es que viniera con mucha positividad, pero creo que sigo con la misma negatividad que venía. Yo formo parte, soy del Fórum de Política Feminista de aquí de Córdoba y pertenezco al Consejo Municipal de las Mujeres, a la permanente, que podría decir que sería un poco a nivel local donde podríamos insistir o meter un poquito de algo para que dentro de las alcaldías o los ayuntamientos hicieran algo. Totalmente de acuerdo en el que al final está totalmente seccionada y separada del resto. Nosotros estamos intentando desde la permanente pues intentar que nos menden ese impacto de género. Han aprobado hace poco el tercer plan de igualdad con muchos puntos, todo muy maravilloso, pero es verdad que no se cumple nada. El impacto, bueno, pues eso, la evolución de impacto de género, pues por mucho que lo pides, no te lo dan los presupuestos. Y bueno, y ya voy a cerrar porque mi pregunta va en relación a nombrado a Carmen Castro. Hemos conseguido desde el fórum que se consiguiera se diera una formación, porque también nosotras estamos faltas de formación. Yo, porque mi ámbito para nada es el de las políticas públicas, pero sí es verdad que bueno, soy feminista y me interesa todo esto. Entonces, en relación a la formación, nosotras queríamos formarnos, nosotras principalmente, pero es verdad que desde la delegación, la delegada de Igualdad, que también es de Turismo, dijera que esa formación debería ser para todas las asociaciones en el ámbito. Entonces, mi duda es, claro, yo quería que solo fuera específicamente para nosotras en principio, en lugar de abrirlo a toda la sociedad, pero ahora me entra la duda de si a lo mejor tienes razón y se amplía, aunque es verdad que va a dar 2 horas, es online, yo lo queríamos nosotras presencial y ser, pues, vamos, que es un maquillaje, pero bueno, me entra la duda si la formación ahora tiene que ser en realidad para todo el mundo, pero con eso poquito es que no lo sé. Bueno, no os he dicho nada. Bueno. No te preocupes, que solo van a ir vosotras. Pues más todavía. No te preocupes, que solo vais a ir vosotras, o sea que nada. No, yo creo que es muy bueno que se abra para todo el mundo. Ahora bien, lo que más me rechina de todo lo que has contado es lo de las 2 horas. Claro, porque es una broma, en 2 horas no te da tiempo ni a explicar la historia del feminismo, porque son 3 siglos y mira que yo lo hago rápido, pero no llegas en 2 horas, es verdad, es una broma. Como imagínate para profundizar en algo, ¿no? Y luego tiene un efecto perverso, que con los cursos de 2 horas, pues no, pero los de 15 y 20, que están muy de moda, que es que luego tenemos un montón de expertos, y lo digo en masculino adrede, también de expertas, pero muchos expertos que es que han hecho un curso de 2 horas. Entonces, para mí eso es lo peor. O sea, si de verdad la concejala quiere responder a esa demanda, que yo creo que es bien importante, porque en el último encuentro hablamos, ¿no?, de la necesidad de hacer incidencia política por parte del movimiento, con mucho más conocimiento de las políticas públicas de igualdad, para afinar más en las demandas y a quién pedírselas, me parece bien importante, pero un curso donde Carmen, la pobre, le dé tiempo a explicaros algo, porque claro, a ver, o sea...
Quiero decir que a mí o sea, pretender, si lo que pretendéis además es formación en presupuestos con perspectiva de género, olvídate, en 4 horas no te enteras ni los capítulos, ni de qué va el capítulo 1 del presupuesto. Lo digo de verdad, o sea, no lo digo en broma. Lo digo así un poco tal para no llorar, pero presupuestos con perspectiva de género en 4 horas. No sé, ¿qué ha dicho Carmen? Que es mi heroína si lo consigue. Bueno, yo coincido con Nuria, es decir, y refleja un poco, ¿no?, esa ausencia de fondos, ¿no? Es decir, no hay fondos para igualdad, hay desinterés en la formación, ¿no? Es decir, que es muy poco tiempo para algo. Además, pensando en que sois una organización feminista, a lo mejor historia del feminismo en 4 horas, a lo mejor incluso sabéis vosotras más, pero en algo tan específico como presupuestos de género, que además tiene lo que comentaba Nuria, esa posibilidad de que os dé herramientas para pensar en clave de incidencia política. Es decir, creo que en efecto son pocas horas y también coincido en que habría que intentar abrirlo, aunque después siempre vamos las mismas. Es decir, que es así. Yo siempre intento, cuando presento cosas en congresos, y eso siempre me meto en la mesa que no es de género, después me voy a escuchar a las compañeras, porque me escucho otra gente. Y cuando he estado diseñando congresos, siempre intentaba que hubiera ponencias, aparte de las sesiones específicas de género, que el género estuviera en las otras mesas. Vamos, lo digo porque es importante que estemos en otros lugares. Perdonad porque llegamos muy tarde. No me he perdido lo que habéis hablado antes, pero como estamos muy pringados con el tema. Te quería preguntar, Nuria, después de lo que hemos escuchado esta mañana, que yo sí he estado escuchando, me ha dado el día la oportunidad de primera hora, después he tenido hospital y imposible. ¿Qué haríamos, por ejemplo, después de lo que hemos escuchado con el señor Ábalos, ministro, con toda la parafernalia que hay, después de haber pertenecido, yo pertenecí al Consejo de Mujeres de Córdoba 4 años, ¿cómo que no hay una respuesta en la calle? Si somos capaces de tirarnos por Palestina, que me parece muy bien, se está matando a la gente, vámonos para adelante. Yo eché para adelante con mi colectivo. Yo llevo un colectivo de crecimiento personal, mediación y terapia antiadictiva. Pero ¿por qué no nos echamos a la calle? Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos dirías, Nuria? Porque está todo inventado, es lo que tú has dicho, está todo inventado. Y aportaría 2 cosas. Con los colectivos de las personas, por ejemplo, yo no he sido profeta en mi tierra, pero sí en Madrid. Se me ha contratado en Madrid ahora en mediación a profesionales. Pero en Córdoba es difícil, porque hay mucha envidia de mujeres. Mi colectivo jamás ha sido invitado a ninguna mesa, no yo como representante, como presidenta, a ninguna mesa. Cuando yo, que soy la presidenta, he pertenecido a eso. Pertenezco también al colectivo de discapacitados, porque soy mujer discapacitada, ¿no? Hoy estaba en el hospital pidiendo que en las jubilaciones de mujeres del hospital, que somos una gran mayoría, yo pueda hablar, intervenir como discapacitada, de lo difícil que ha sido mi vida allí. ¿Vale? No te dan, ¿entendéis? Cuando llega una mujer a un staff, a un puesto de staff, no deja a otra mujer. No deja, Nuria. ¿Qué haríamos con eso? A ver si tú nos iluminas por lo poquito que te he escuchado. Son preguntas fáciles las que me has hecho. Gracias, Nuria. Gracias a ti. Es muy difícil hacer un análisis así rápido, pero básicamente yo creo que los últimos años nos han golpeado muy duro, a todas. Y por eso yo me niego que sea solo la extrema derecha. Creo que hay una reacción muy potente, internacional, muy bien financiada, ¿no? Y que nos ha golpeado muchísimo y nos ha dividido muchísimo y nos ha agotado. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues quien se ha empoderado en los últimos años ha sido el patriarcado, no hemos sido nosotras. Cada vez hay menos mujeres en los puestos de toma de decisiones
unas expulsadas y otras agotadas, ya no quieren, no les merece la pena, no interesa eso, con un coste de salud elevadísimo, ¿no? Pero además, no solo es que haya menos mujeres en la toma de decisiones, es que lo que ha sido barrido de la toma de decisiones ha sido las mujeres feministas. Entonces, efectivamente, se está utilizando el feminismo, la malversación de la palabra feminismo y feminista, o sea, está en unos niveles que nunca habíamos conocido. Porque lo normal hasta ahora era que la gente dijera, no, yo feminista, vamos, ni loca. Entonces la gente no era feminista. Cosa que ya sabemos que es lo habitual, porque feminismo es una vanguardia y es un movimiento siempre históricamente ha sido minoritario. Precisamente Julia ha insistido, ¿no?, 2 veces, que lo que pretende el feminismo es cambiar la distribución de poder, ¿no?, cambiar la base sólida de esta sociedad. Pero es que ahora lo que nos ocurre es lo contrario, es que todo el mundo es feminista, con lo cual el feminismo se ha quedado absolutamente vacío de contenido político y llamamos feminismo, se llama feminismo cualquier persona, cualquier mujer. Y además está hipermercantilizado y además está, bueno, pues como, es que yo ya soy un poco mayor, ¿no?, pero como se decía antes, con los movimientos disidentes, absolutamente infiltrado por gente que de feminista no tiene nada, pero habla en nombre del feminismo diciendo tal cantidad de barbaridades que nos ha desacreditado completamente. Entonces, ahora hacer un discurso feminista sólido, donde realmente expliques en qué consiste, cuál es nuestra historia, cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestra agenda y por qué. Y hacer eso además en un ámbito de intercambio de opiniones, de como siempre ha hecho el feminismo, porque el feminismo hemos hablado y discutido hasta el agotamiento. Es que siempre ha sido nuestra arma la palabra. Nosotras siempre hemos estado enfrente de todo tipo de violencia, con lo cual hemos hablado hasta el infinito. Oye, y las últimas leyes de igualdad ni siquiera han pasado por consulta pública, ni siquiera han pasado por el Pleno del Congreso. Se han aprobado en las, ¿cómo se llama?, en las comisiones de igualdad. Entonces, yo siempre digo que el silencio es el mandato patriarcal por excelencia. Y ahora, después de los últimos años de éxito, ¿no?, de que parecía que podíamos ir cambiando las cosas, volvemos a estar peleando por la palabra. Hemos sido expulsadas, el discurso ha sido expulsado, pero además, cuando lo dices, no te lo creen. Porque ya a mí me hacen entrevistas, digo, es que el discurso feminista no está en ningún sitio. Y dice, ¿pero me lo dices de verdad? Digo, pues claro que te lo digo de verdad. Que hablen en nombre del feminismo no significa que haya personas feministas en los diferentes foros, en los congresos, en las mesas, en la política. Entonces, claro, hay mucha confusión. Y luego, efectivamente, hay una, no sé cómo llamarlo, es algo así como mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo en que nos dividamos y nos peleemos. Y eso es lo que peor llevo, porque eso es de primero de patriarcado. No nos podemos pelear. Podemos discutir, podemos no estar de acuerdo, podemos hacer lo que quieras, pero enfrentarnos entre nosotras, hombre. Pelear, repartirnos las migajas. Hombre, pelearnos por las migajas. No. Entonces, bueno, pero claro, o sea, estamos por eso la debilidad. ¿Por qué es tan débil? ¿Por qué son tan débiles las políticas de igualdad y todo lo que hemos hablado? Porque nacimos con extrema debilidad y ahora mismo estamos absolutamente desacreditadas. Pero no es casual, ha sido un trabajo sostenido, financiado de manera internacional desde la derecha y desde los grupos desde la izquierda, ¿no?, desde toda la posmodernidad. Por no ir llorando, ¿no?, hemos salido de momentos peores, saldremos de este, pero este es malo, sin ninguna duda. Tenemos que volver a pensarlo muy bien, a cargarnos de conceptos muy claros y a repolitizarnos para poder hacer frente a la que tenemos encima, claro. No sé si te contesta, pero queda muy difícil la pregunta.
Era muy difícil. Tenemos preguntas en el online también. Una de ellas dice, me gustaría que Nuria desarrolle el perfil profesional que se debería exigir para trabajar la transversalidad en los diferentes departamentos de la administración. Otra fácil. Facilísimas, facilísimas. Bueno, el perfil profesional es formación en igualdad. ¿A qué me refiero con esto? Pues saber cuáles son los principios básicos de la igualdad, de dónde viene, dónde nacen las políticas de igualdad, que además es bien corta la historia porque nace en el 45 y realmente se hacen políticas de igualdad en Beijing que hace 30 años, o sea que tampoco es tanto. Entonces hay que conocer la historia, hay que conocer por qué, hay que conocer lo que se ha desarrollado y hay que conocer cuáles son los fundamentos filosóficos, políticos, económicos, sociales, culturales incluso, que las alimentan, ¿no? Y que es, bueno, conocimiento en políticas públicas de igualdad. Y luego yo creo que habría que hacer un perfil específico muy sólido en la lucha contra la violencia, porque ahí también vamos a brocha gorda. Parece que cualquiera puede tratar cualquier tipo de violencia. No tiene nada que ver la violencia en una relación de pareja, una persona adulta, con una niña que ha sido violada por su novio de 15 años, con una mujer que está en un sistema prostitucional. No tiene nada que ver, las consecuencias son distintas, las enfermedades son distintas, los recursos, las leyes, no tiene nada que ver. Entonces, ahí no solo que esté formada en violencia de género, sino que además esté especializada en el tipo de violencia que va a enfrentar en cada caso. Bueno, en primer lugar, agradeceros tanto a las ponentes como a todas las mujeres. Sí, a todas las mujeres que hoy están aquí, porque cada vez que voy a una charla de estas, lo único que me doy cuenta es que no estamos solas, ¿no? Que somos más las que apostamos por esto y estamos en este proceso, en esta lucha y que queremos conseguir un cambio real. Entonces, a mí esto me reconforta. Y en segundo lugar, y me viene al pelo la pregunta anterior, yo quería más que hacer una pregunta, hacer una petición, buscar apoyo, ¿no? Yo soy profesora del ciclo de promoción de igualdad y miembro de la Asociación de Profesorado y Promoción de Igualdad a nivel estatal. Y nuestro gran llamado es que se reconozca el perfil profesional de las promotoras de igualdad. Veo aquí antiguas alumnas, ¿no? Asienten con la cabeza. Y muchas veces nos cansamos de explicar qué es una promotora de igualdad, dónde se ubica una promotora de igualdad, cuál es su papel. Y siguen saliendo ofertas de trabajo una tras otra sin identificar que lo que están buscando realmente es una promotora de igualdad, ese personal cualificado que estamos demandando y que no solo hablemos de personal titulado universitario, sino que hay un paso previo y que lo tenemos que poner en valor. Por desgracia, en este último año, desde la asociación, hemos visto que se están cargando el ciclo. Estamos de aniversario, el 10º aniversario, ¿no? de esta titulación y son muchas las comunidades autónomas que nos manifiestan que se lo están quitando, lo están reduciendo o incluso lo están pasando del presencial al online. No podemos estudiar igualdad con perspectiva de género de forma online. Tenemos que vivirlo, tenemos que sentirlo, tenemos que vivenciarlo y eso es fundamental para las promotores de igualdad, que también hay algunos chicos, ¿no? que se incorporan en esta profesión. Pero si no lo ponemos en valor, todo esto de lo que estamos hablando va a ser bastante difícil. No, pero si es que estábamos hablando de eso. Yo estaba hablando exactamente de eso, de que la administración no abre esos puestos de trabajo, pero no porque no los pidamos. O sea, yo me he peleado hasta el infinito. Solo he podido tener a dos muchachas de prácticas que acababan de terminar el ciclo, pero no tengo ni un solo puesto de trabajo definido como tal. Por eso hablábamos también de lo de la incidencia política, porque a veces hay que saber dónde, o sea, tenemos que conocer bien la administración y dónde están las competencias para hacerla. Entonces, la incidencia política aquí no son los organismos de igualdad, que estamos deseosos de que esto funcione. O sea, la incidencia política aquí es en personal, en función pública. Ahí es donde está la negativa.
¿Casual? No. Bueno, pues Julia también lo ha repetido, ¿no? Toda la tarde. O sea, esto no es porque no sepan a estas alturas de la vida. O sea, es un rechazo frontal a gente. Ya con los cargos técnicos, con los cargos políticos ya tienen bastante cuando les sale una feminista, ¿no? Que van todos a matarla. Pues para tener personal en la administración. Entonces, claro, de eso estamos hablando. Yo por lo menos toda la tarde, de que no hay manera de tener la gente que necesitamos tener en los puestos que son necesarios, en cantidad y en formación, en las dos cosas. Bueno, mi pregunta va a ser un poco distinta porque yo por mi propia intersección de situaciones lo pregunto como migrante. Yo soy profesional del área social, soy chilena viviendo en España hace 5 años y quería preguntar algo a propósito de algo que creo que ha dicho Nuria, la necesidad de la pedagogía feminista, porque luego yo no puedo evitar desde mi lugar comparar, ¿no? Entonces luego veo si ustedes ven una necesidad también, ya no solo desde la academia, ya no solo desde esta amplia creación de contenido que ya está, lo que ustedes mencionaban antes. Hay un montón de manuales, hay cursos, pero al desborde yo veo muchas. Por algunas cosas que yo hago a título personal, porque me interesa, yo estoy haciendo constantemente curaduría de contenido y compartiendo y veo que hay interés. Luego, esos recursos lo aprovecha más gente de fuera que gente de acá, porque efectivamente falta esa arquitectura que también mencionaban al principio, de decir lo vamos a aplicar y esto no se va a quedar en la academia, no se va a quedar en, como dijera yo, en lo intelectual, ¿no? A mí me llama profundamente la atención qué es lo que está pasando con el tejido social acá. Entonces, si ustedes, a través de la pedagogía feminista, perdón por lo larga, a través de la pedagogía feminista, ven una posible solución a como de alguna manera, con lo que está pasando con el tejido social, con esta disgregación, con este miedo a la militancia, con esta baja participación, con un no comprometerse y además criticar al que se compromete. Entonces, eso a mí me llama profundamente la atención porque creo que tampoco se construye solo para lograr el cambio, un poco como en sintonía con el título del seminario, también se tiene que construir desde abajo. Y la pedagogía feminista apunta mucho por eso también. Entonces, mi pregunta es en realidad si ustedes ven que la pedagogía feminista tendría ahí un aporte que realizar en cuanto a la asociatividad y que la gente tome parte, que la gente, como decía la compañera, vuelva a tomar las calles si hace falta, y hace falta, y que pierda el miedo de poner en valor estas necesidades sentidas desde la propia comunidad. No sé si se ha entendido un poco. Gracias. Como lo ha dicho Julia, lo de la pedagogía feminista. Bueno, para mí la pedagogía feminista no es un concepto tal y como ha llegado a mi vida, no es un concepto académico. Vienen más de las organizaciones feministas, es decir, está ahí. El tema es el momento en el que nos encontramos ahora y el grado de individualización, que es un tema que ya ha salido, ¿no? Que viene de cómo ese término de ser feminista se entiende, ¿no? Hacemos solo políticas de identidad o hacemos también políticas de redistribución. Es decir, ahí hay una mirada que tenemos que ampliar en el momento en que, en efecto, estamos totalmente individualizadas en muchas ocasiones, además con las nuevas tecnologías, ¿no? Que vemos todo lo que pasa en Palestina o todo lo que pasa y lo vemos desde el móvil y estamos inmovilizadas, ¿no? Sí, yo creo que es necesario hacer pedagogía feminista desde la base de los propios colectivos, ¿no? De las propias personas, es decir, no es algo que nazca como una propuesta académica. De hecho, en la academia chirría o genera más resistencia que otra cosa, sino que nace de la acción de las personas, de las mujeres, intentando generar cambio en sus entornos más inmediatos. Yo creo que tanto, además de lo que señala Julia, que tanto en España como en toda América Latina hay que coser heridas. Y eso no lo podemos obviar. O sea, no podemos obviar cómo está el movimiento feminista y cuál es nuestra historia. Y eso en un marco global absolutamente contrario
a todo lo que creemos, ¿no? O sea, un marco donde cada vez hay más violencia, más guerras, más señores locos, o no sé, yo ya no sé cómo calificar a los Trump, Meloni y compañía, ¿no? O sea, asesinos al frente de los gobiernos. Entonces, en un marco internacional, en un marco global muy complejo, muy difícil, a nosotras, por eso decía antes, que nos han dañado. Nos han dañado. Entonces, yo creo que el primer paso es curar esas heridas y volver a unir, hay que volver a donde estábamos en 2018. Si no, no vamos a poder caminar, seguro. ¿Algún comentario o pregunta más? ¿O reflexión? Estamos. Bueno, estamos Yo creo que ya estamos en hora. Sí, estamos en hora. Y os vuelvo a agradecer este rato tan importante y tan interesante que nos habéis dedicado las dos. Sé que os tenéis que marchar, si no tuvierais que marcharos, por supuesto estaríais invitadas a participar en las mesas de trabajo que vamos a configurar ahora, que vamos a estar un ratito, vamos a continuar reflexionando y vamos a intentar buscar, no sé, estrategias, pensar entre todas cómo responder, cómo por lo menos arañar lo positivo que sí que estamos detectando, ¿no? Podemos detectar. Y nada, y con eso esperamos construir una serie de propuestas que publicaremos y que os haremos llegar. Entonces, nada, yo despido esta parte del acto. Reitero las gracias a las expertas y espero que nos volvamos a ver pronto. Mil gracias. Muchas gracias.